Esta es la información para hoy en NX Noticias. Liberan a Israel Vallarta tras pasar 20 años en prisión por secuestro. Detienen a guatemalteco presunto operador del cártel de Sinaloa. Ordena Trump traslado de submarinos a regiones cercanas a Rusia. Aumenta el número de víctimas por bombardeo ruso a capital de Ucrania. El clavadista mexicano Osmar Olvera gana oro en Mundial de Singapur. Muy buenas tardes, bienvenidos a su informativo NX. Esto es lo más importante de la información. Israel Vallarta obtuvo su libertad tras 20 años preso en el penal del Altiplano. La juez consideró que no se logró acreditar su responsabilidad en los delitos de secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas de uso exclusivo del ejército. La liberación fue confirmada por su esposa, quien acompañada de familiares esperaron su salida este viernes 1 de agosto. Vallarta fue detenido en el rancho de Las Chinitas, en la carretera México-Cuernavaca, acusado de liderar una banda de plagiarios, los Zodiaco, junto con su entonces pareja, la francesa Florence Cassé. Ella fue detenida también con Vallarta, pero liberada en 2013 tras las gestiones del gobierno de Francia. Y el gobierno federal confirmó la sentencia absolutoria para Israel Vallarta casi 2 décadas después de estar preso sin sentencia. El reporte con Rodrigo Muñoz. ¿Qué tal, Kim? Amigos de NX Noticias, un gusto saludarlos. Bueno, pues este viernes en su conferencia de prensa aquí en Palacio Nacional, la primera mandataria del país, Claudia Sheinbaum, habló sobre este caso de Israel Vallarta, que el día de ayer finalmente pues anuncian su liberación y que evidentemente pasó un proceso de 20 años en la cárcel, esto sin recibir sentencia alguna. La presidenta del país recuerda que este es un caso pues marcado de injusticias en contra de esta persona y que recuerda participó en su momento en un montaje televisivo que fue orquestado por el periodista Carlos Loret de Mola y que en su momento fue también ordenado nada menos que por García Luna, el secretario de Seguridad Pública del entonces expresidente Felipe Calderón. La presidenta pues adelanta que de momento el gobierno mexicano no tiene planeado hacer ningún procedimiento de resarcimiento del daño, pues este procedimiento en lo particular tiene que ser solicitado por la víctima en cuestión. De momento, pues la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, niega que se presente algún tipo de solicitud o registro de este procedimiento, pero estarán muy al pendientes para atender este y cualquier otro caso que sabemos en nuestro país, pues son desafortunadamente siguen siendo típicos sobre pues detenciones, privaciones de la libertad y sobre todo encarcelamientos que no presenten las pruebas necesarias. Este sería el reporte que tengo, Kim. Volvemos con ustedes al estudio. Pero ¿quién es Israel Vallarta Cisneros? Nació en la Ciudad de México en julio del 70, cumplió 55 años. Antes de ser detenido, era empresario y comerciante en la compra-venta de automóviles. Se ha casado en 4 ocasiones. Su actual esposa es la activista Mary Sainz. El 8 de diciembre de 2005 fue detenido por la extinta Agencia Federal de Investigación bajo el mando de Genaro García Luna. Con él fue detenida la ciudadana francesa Florence Cassé, su pareja en ese momento, acusados de secuestro. Y al responder sobre su asistencia a la toma de posesión de la recién electa Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que lo va a tomar en cuenta si es que es invitada y expresó su interés y alegría por el proceso de elección popular de la Corte. Destacó que su presidente, Hugo Aguilar, es una persona honesta, conocedora y que ha trabajado por los derechos de los pueblos. Bueno, vamos a ver, pero nos da gusto pues que haya avanzado este proceso adecuadamente y que el 1 de septiembre México tenga un nuevo Poder Judicial. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, dio detalles acerca de los connacionales que han salido repatriados de Estados Unidos. Del 20 de enero a la fecha suman 75,000. Casi 14,000 han llegado por vía aérea y recibidos en los aeropuertos de Villahermosa, Tapachula y El Alfa, donde son atendidos con la estrategia México te abraza. Las personas repatriadas vía terrestre que deciden no acudir a los centros de atención también reciben su carta de repatriación, alimentos, acceso a llamadas telefónicas, orientación jurídica y boletos de autobús hacia sus lugares de origen. Y en la Ciudad de México fue detenido el guatemalteco Luis Alberto Osorio, alias Pupusita, quien cuenta con orden de aprehensión en su país natal y una ficha de búsqueda por narcotráfico internacional. Es señalado como operador financiero del cártel de Sinaloa, responsable de recibir cargamentos de cocaína para su envío a Estados Unidos. Fue trasladado vía aérea a Guatemala para ponerlo a disposición de la justicia estadounidense.
Había 4 ex policías que van a brindar protección a grupos criminales. Fueron detenidos en Puebla, así lo informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Luego de una investigación de varios meses, elementos federales y locales ejecutaron un despliegue para desarticular la red de infiltración del crimen organizado. Su tarea, revelar información y obstaculizar investigaciones y operativos sobre homicidios, distribución de droga y otros delitos de alto impacto. Y autoridades de Jalisco han recuperado 54 cuerpos de una fosa clandestina en la colonia Higuera de Zapopan. Se trata de una cifra parcial, pues falta por clasificar la totalidad de los restos contenidos en 249 bolsas. Estos residuos muestran degradación por hongos y bacterias, lo que dificulta obtener perfiles genéticos. Vamos con las breves nacionales. Un taxista que circulaba por las calles de Etla, en Oaxaca, se topó con un niño no mayor de 2 años que dormía en medio del paso vehicular. Tras detener su marcha, levantar al niño y preguntar en varias casas, una mujer lo tomó en brazos y dijo no saber cómo se salió. Representantes de 60 comunidades originarias de todo el país se reunieron en Chiapas para exigir la cancelación de la autopista Palenque-San Cristóbal y otros megaproyectos que invaden sus territorios. Afirman que sin su consentimiento despojan a la madre tierra. Para exigir justicia, familiares de un hombre electrocutado en el jacuzzi de un hotel en Ixtapa, Guerrero, difundieron un video grabado por ellos mismos del momento en que recibe la descarga y muere. Esta mañana la carretera México-Puebla fue bloqueada en ambos sentidos en el kilómetro 32, caseta de San Marcos, por familiares de internos de cárceles del Estado de México. Exigen terminar con las extorsiones dentro de los reclusorios. Alrededor de 200 trabajadores de la educación y ex elementos de la Policía Federal, provenientes de varios estados, marcharon a la sede del ISSSTE en la Ciudad de México para exigir una solución a sus créditos hipotecarios, pues se han vuelto deudas impagables. Y se tensa la relación entre Estados Unidos y Rusia. El presidente Donald Trump ordenó el traslado de 2 submarinos nucleares a regiones cercanas a Rusia, esto en respuesta a las amenazas del expresidente ruso Dmitry Medvedev. He ordenado a 2 submarinos nucleares que se posicionen en las regiones apropiadas por si acaso estas declaraciones insensatas e incendiarias fueran más allá, fue lo que dijo Donald Trump en su red social. Y el presidente ruso calificó como positiva la tercera ronda de negociaciones de paz con Ucrania, pero sin abordar el plazo de 10 días que le dio Donald Trump para que ya hubiera paz. Durante su visita al monasterio de Balam, solamente se refirió al intercambio de prisioneros de guerra acordado con Kiev. Putin destacó la reacción afirmativa de Ucrania a la propuesta de crear 3 grupos de trabajo para tratar los temas político, militar y humanitario y expresó su confianza que comiencen a trabajar lo antes posible. El presidente de El Salvador podrá continuar en la presidencia indefinidamente gracias a la aprobación del Congreso para ampliar el periodo de 5 a 6 años. Bukele gobierna desde 2019, fue reelecto en 2024 con el 85% de los votos, lo que le da poder casi absoluto sobre todos los poderes e instituciones del Estado. Y el expresidente colombiano Álvaro Uribe fue sentenciado a 12 años de prisión por fraude procesal y soborno. Una jueza ordenó su detención domiciliaria, le impuso una multa de $578,000. Uribe, el primer exmandatario sentenciado en la historia de Colombia, gobernó 2 periodos entre 2002 y 2010. El juicio duró 13 años. Y en Nueva York, en Estados Unidos, las autoridades declararon estado de emergencia ante las intensas precipitaciones de las últimas horas. En Queens, autos y camiones quedaron bajo el agua y en estaciones del metro aparecieron cascadas. La situación podría complicarse, pues se pronostican más lluvias. Y en contraparte, la ola de calor en Europa generó un número importante de incendios forestales en Grecia, España, Francia, Portugal y Turquía, entre otros países. Los siniestros ya alcanzaron niveles récord en toda Europa y se estima que en lo que va de la temporada, en la Unión Europea han ardido al menos 292 hectáreas. Vamos al otro lado del mundo porque el gobierno ucraniano reportó que los ataques rusos con drones y misiles en contra de Kiev dejaron al menos 31 muertos, incluidos 5 niños, 159 heridos, entre ellos 16 menores. Los rescates continúan bajo los escombros. La fotógrafa palestina Samar Abu Elof fue galardonada con el prestigioso certamen World Press Photo 2025. Su imagen sobre la guerra en Gaza muestra a un niño de 9 años herido, un testimonio visual de esta tragedia. La exposición llegó a México y se exhibe en el Museo Franz Mayer.
Y este 1 de agosto, Estados Unidos implementó nuevos aranceles a más de 90 países. Donald Trump aumentó a Canadá del 25 al 35, aunque la mayoría de los productos canadienses están exentos por el TEMEC. Los aranceles para México, principal socio comercial de Estados Unidos, fueron pausados por otros 90 días, mientras que Brasil va a enfrentar un gravamen del 50%. Los aranceles se van a implementar a partir del 7 de agosto para darle a aduanas y protección fronteriza tiempo para realizar cambios y poder cobrarlos. Y luego de reconocer que causó sorpresa el aumento a los aranceles para Canadá, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que las recientes conversaciones con Donald Trump no han tenido relación con el Tratado de Libre Comercio. Indicó que en septiembre se van a abrir las mesas de consulta para el TEMEC, que ha sido benéfico para los 3 países. No hemos hablado ya directamente de la revisión del tratado, sino más bien relacionado con los aranceles que han venido ocurriendo a partir del primer momento que tomó posesión el presidente Trump. Y las políticas migratorias en Estados Unidos impactan en el envío de remesas. En junio cayeron 16.2%. Según el Banco de México, se trata del tercer mes consecutivo a la baja, reflejando la complicada situación económica de los migrantes mexicanos y también la tensión con el gobierno de Trump. En el primer semestre de 2025, los envíos de dinero se redujeron 5.6% comparado con el año pasado. Y las finanzas y la economía con Juan Sebastián Musi. Kim, qué gusto saludarte. Una semana que tuvo de todo. 4 fantásticas reportaron de las 7 empresas magníficas o fantásticas. Meta, Microsoft, Apple y Amazon. Todos los reportes excedieron expectativas. El único que no, digamos que provocó que siguieran subiendo las acciones de sus títulos fue Amazon, que el reporte fue bueno, pero la perspectiva hacia adelante fue regular. Semana en la que también seguimos viendo firme a la Reserva Federal en torno a no bajar las tasas de interés. También vimos consistentemente un fortalecimiento del dólar, principalmente contra todas las divisas, el peso y el euro. En el caso del peso prácticamente llegando a 19 pesos por dólar, en el caso del euro regresando de 1.20 prácticamente a 1.14, y también culminamos una semana muy interesante viendo cómo se hacen acuerdos con prácticamente todo el mundo en materia comercial. Aranceles que Estados Unidos pasó del 2% promedio al 15% promedio, es decir, Estados Unidos con respecto al mundo. Y por último, un dato del empleo que salió por debajo de las expectativas en Estados Unidos, señal de que esa economía está desacelerando. Volvemos contigo, Kim. Vamos a los deportes con Gerardo Meléndez. Hola, ¿qué tal, Kim? Bueno, y gusto saludar a toda la gente que nos está mirando en estos momentos. ¿Qué les parece si hablamos de Manny Pacquiao, que a los 46 años regresó al ring en el 19 de julio para enfrentar nada más y nada menos que a Mario Barrios por el título welter del CMB, en lo que pudo ser su última gran oportunidad de marcar historia? El filipino busca ahora convertirse en el campeón mundial más longevo, superando a Bernard Hopkins, y también en el miembro, pues sí, del Salón de la Fama, retomando pues obviamente un cinturón oficial, aunque partió como desvalido frente a él, 16 años obviamente más grande. Pacquiao aseguró sentirse revitalizado y preparado obviamente para ofrecer un espectáculo memorable, resultado que se dio con un empate mayoritario. Desde la perspectiva analítica, su retorno encarna el instinto del legado y la narrativa épica del boxeo, donde la edad es solo otra variable por vencer. Claudia Curiel Di Casa, secretaria de Cultura, dio a conocer la etapa en la que va el concurso México Canta, que está llegando a su recta final. Ya estamos, como decíamos, en la etapa de clasificación. A partir de hoy están los 24 de Estados Unidos. Hoy se presenta la región centro. Después, próxima semana ya empezamos con el norte de México. Y recuerden, las transmisiones de las semifinales inician el 17 de agosto hasta el 5 de octubre, todos los domingos, y se van a transmitir por medios públicos, por plataformas digitales. Y el clavadista mexicano Osmar Olvera, de 21 años de edad, logró derribar la muralla china. Obtuvo la medalla de oro en el trampolín de 3 metros en el Mundial de Deportes Acuáticos, que se celebra en Singapur. El oriundo de la Ciudad de México superó a los titanes chinos con un total de 529.55 puntos. Enhorabuena. Y con esta información nos despedimos y lo esperamos el próximo lunes en punto de las 6.